saluda Bochito y Florecita. ¡Qué bueno! Dios les bendice, buenos días. Nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes, lo cual es un privilegio muy grande. Y pues vamos a empezar. Vamos a empezar, ¿les parece, chicos? Con oración, ¿sí? Entonces vamos a inclinar nuestra cabecita, vamos a tomarnos de la mano. ¿Se acuerdan que ya les he dicho que si tienen ahí cerquita hay que tomarse de la manita? Nos tomamos de la mano y vamos a inclinar al Señor nuestro corazoncito, ¿vale? Amén. Empezamos. Amado Padre Celestial, Papito Dios, en esta hora te queremos dar las gracias porque nos permites un día maravilloso, nos permites abrir nuestros ojitos, nos permites ver a nuestra familia. Muchas gracias te damos por eso, Papito Dios. Te rogamos, mi Señor, que sea un día lleno de amor, lleno de bendiciones, llenos de tu protección, Padre hermoso. Te pedimos que seas tú bendiciendo a nuestras familias, a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestros hermanos, a toda la familia. Y en especial, Señor, bendice a todas aquellas personas que están enfermitas, que están necesitadas de ti, Señor. Sé tú mandando muchísimos angelitos, Señor, para que ellos sean resguardados en tu santo nombre, Señor. Baja tu protección a cada uno de ellos, Señor. Sánalos, Papito hermoso. Te pedimos, Señor, que el día de hoy en la clase que tú nos tienes preparadas, alimento sabroso y rico, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para que nosotros podamos escuchar tu hermosa palabra, Señor. Bendícenos, Señor, bendice a tu iglesia. Bendice a los pastores, bendice a los ministerios, Señor, y bendice a todo aquel que necesite. Bendice a los animalitos, Señor, que están afuera, que haya mucha gente, muchos hijos tuyos, dándoles, Señor, de comer, cuidándolos, Señor, por favor, Papito Dios. Nosotros todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, mi Señor. Amén y amén. Amén. Ok. Amén. Amén. Pues vamos a empezar. Ok. ¿Qué creen? Que ya terminamos el libro de Josué. ¡Ey! ¿Y qué creen? Que el nuevo libro que vamos a empezar se llama Jueces. Bueno, ya desde la clase pasada ya tomaron un tema de ahí. Ok, bueno, Jueces, les decía yo, se desarrolló después de la muerte de Josué. Josué dijimos que era el líder y que fue el que se encargó de repartir la tierra prometida a las 12 tribus. Así es. ¿Ok? Se llama Jueces porque fueron hombres y una mujer que Dios levantaba para librar a Israel de sus enemigos. Ellos hacían campañas militares para poder librar a Israel. Ok. La clase anterior hablaron sobre Gedeón. Gedeón fue uno de los jueces del libro de Jueces. Él confundió a sus enemigos a través de luces. Ajá, y de trompetas. Y cada uno fue librando al pueblo de Israel de diferentes maneras. En este libro vamos a aprender más sobre algunos personajes de los que ya habíamos escuchado, sobre algunos de los que ya habíamos aprendido. Por ejemplo, ¿te acuerdas quién fue Sansón? Ay, Sí, claro, ¿te acuerdas de Samuel? También, profeta. Bueno, no podemos decir que este libro de Jueces sea sobre héroes, porque fueron hombres, la mayoría de ellos, que no estaban del todo bien delante de Dios, igual que yo, igual que todos nosotros. Pero el Señor los utilizó grandemente, hizo milagros para librar su pueblo de sus enemigos a través de estas personas. Claro, y algo importante, ¿por qué había jueces? Porque no había reyes, no había un rey, ¿no? Y esa historia la vamos a ver después para que ustedes se vayan enterando quién fue el primer rey que hubo, que Dios lo puso como rey, ¿sí? Por eso hubo jueces. ¿Por qué? Porque era muy necesario, chicos. Era muchísima gente la del pueblo de Israel, muchísima. Entonces no podían ya controlar una sola persona a tantísima gente. Sí. Entonces fue cuando Dios dijo, a ver, vamos a levantar, va a haber jueces para que puedan organizar a todo el pueblo.
¿sí? Y continuamos. Ok, entonces, habíamos dicho que Dios libró al pueblo de Israel y les dio una tierra generosa y les prometió estar a su lado de ellos. Pero Dios les dio reglas, Sí. y ellos no lo siguieron, no siguieron lo que Dios les había dicho. Y lo que debió ver si, perdón, lo que ¡Ay, debió- perdón, nena! Ya. perdón, lo que debió haber sido una época de mucho progreso para Israel, terminó siendo una época de tropiezo tras tropiezo tras tropiezo. Sí, 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 sí. Lamentablemente, ¿qué creen, chicos? Que pues a veces nosotros no entendemos lo que nos manda Papito Dios. Ese es nuestro gran error, que nosotros no sabemos escuchar ni entender la palabra de Dios. Y eso es lo que pasó con personas, con los jueces que hubo ahí, con la gente que estaba, con el pueblo de Israel, chicos. Entonces, pues era necesario que Dios les dijera, a ver, ¿qué está pasando? Pero así como el pueblo de Israel de antes, a veces nosotros aquí, ahorita en la actualidad, a veces no queremos entender, no queremos entender, pero por eso tenemos a Papito Dios, que con su amor siempre nos habla muy amorosamente. Continuamos. Ok, a ver, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, Dios les dio la orden de que echaran ¡Ay, perdón! De Es que que echaran vamos a ayudar. No, sí, perdón. No, más bien ya tengo hambre. Desayuné muy temprano. Ahora, Dios les dio la orden de que echaran fuera a toda la gente que ya habitaba en la tierra prometida. Pero ellos no hicieron caso. ¿Por qué tenían que echar fuera a la gente que ya vivía en ese lugar? Vamos a Génesis 15, 16. Génesis 15, 16 nos dice, estaba hablando Dios a Abraham y le dice, desde el 15, dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, los amorreos eran la gente que vivía en esa tierra prometida. Y en el libro de Deuteronomio 9:5 nos dice, Dios le hablaba nuevamente a Israel y le dice, no por tu justicia ni por tu rectitud de tu corazón. No les voy a leer desde el 4, perdón, Deuteronomio 9:4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti, no por tu justicia ni por tu rectitud, ni rectitud de tu corazón. Rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. O sea, les estaba diciendo, te voy a dar esta tierra, pero no porque seas chulo y bien portado, no. Les decía, por la impiedad de estas naciones. ¿Y qué es impiedad? Maldad. Maldad. Eso es impiedad, maldad. En Deuteronomio En Deuteronomio 20, 16 y 18 dice, pero en las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que las destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Hiveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Ahí viene por qué, dice, para que no te enseñen a hacer las cosas, para que no te enseñen a hacer todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y peques contra Jehová tu Dios. ¿Ok? Sí. Entonces, Dios les estaba dando esa tierra, pero les dijo que tenían que sacar a esos pueblos, que eran pueblos que hacían muchas abominaciones. Ellos tenían dioses a los que servían, pero hacían cosas feas, que no eran agradables delante de Dios. Y Dios no quería que ese pueblo se contaminara, que su pueblo se contaminara con esos vecinos. ¿Pero qué creen? Que no hicieron caso. No hicieron caso y no echaron a esas tribus.
En el libro de Jueces, del que vamos a iniciar, Jueces 1:8 dice: combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Y en el 1:28 dice: pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. O sea, ellos prefirieron tener a esa gente ahí, a los cananeos, junto de ellos, aún sabiendo que Dios les había dicho que no. Ellos lo permitieron, ellos los dejaron vivir ahí junto a ellos, y dice, los hicieron tributarios, o sea, es decir, que prefirieron que ellos les estuvieran pagando como un impuesto por permitirles estar ahí en esa tierra, pero no hicieron lo que Dios les mandó, que les dijo, sáquenlos. Les voy a leer un poquito, dice, tampoco en el 1:29 de Jueces dice, tampoco Efraín arrojó al cananeo. Más adelante dice en el 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. En el 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Argo. En el 33 dice, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. O sea, y así, o sea, todo este capítulo nos habla de cómo el pueblo de Dios no hizo caso a lo que Dios les había dicho, que los sacaran de ahí, porque Dios no quería que se contaminaran con las ideas de ellos. Pero no lo hicieron. Bueno, y en el capítulo 2 de Jueces, se los voy a leer rápidamente, 2:1. Dice, el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje a una tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque no habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán de azotes para vuestros costados, y sus dioses serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Y más adelante, en el 2:8 dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo aún de 110 años. Y más adelante nos dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. O sea, se murió la generación que había entrado a esa tierra prometida junto con Josué. Y la generación que siguió, ellos ya no sabían, ellos ya no habían visto las obras que Dios había hecho con ellos. O sea, era gente que ya no conocía del todo a Dios. Sabían lo que sus padres les habían dicho, pero no hicieron caso. Decidieron dejar a Dios. En el 12 dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras dioses, los dioses de otros pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. En el 14 nos dice, en la segunda parte, bueno, en el 14 dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron hacer frente ya a sus enemigos. O sea, Dios les había dicho que no lo hicieran, y ellos fueron necios y lo hicieron, y desobedientes. Y entonces Dios les dijo, está bien, ¿no quieres seguir por donde yo te estoy diciendo? Y permitió que llegaran sus enemigos contra ese pueblo, para ver si de esa forma ellos podían arrepentirse y corregir su camino. Claro, aquí es muy importante tomar en cuenta pequeños 3 cosas, ¿sí? La primera, cuando Dios les dice que tenían que echar fuera a todas esas tribus para que el pueblo, sus hijos, el pueblo de Israel no se contaminaran, pequeños, es lo que pasa ahorita con nosotros. A lo mejor tú tienes personas que te pueden desviar en el camino, ¿no? Digamos, estás en la escuela y te encuentras, ¿qué te gusta? Una lapicera, ¿no? Y llega alguien y te dice, ay, mira, te la encontraste, ya quédatela, es tuya, quédatela, no le digas a nadie. Eso no es correcto. Lo correcto es de que tú vayas y preguntes de quién es esa lapicera y sea entregada. Pues es algo más o menos, amigos. Dios no quería que su pueblo fuera corrompido con malas acciones.
porque no es agradable a los ojos de Dios. Entonces, nosotros ya les hemos dicho que nosotros somos un pueblo santo, somos un pueblo apartado para Papito Dios. Entonces nosotros tenemos que cuidar esa santidad, esa promesa y ese amor que Dios nos ha dado. Ahorita como nos estaba compartiendo Florecita, de la gente que pues no conoció, la nueva generación no conoció de Dios, eso nos habla de que nosotros siempre tenemos que tener ese contacto directo con Papito Dios. A lo mejor nosotros, como el pueblo de hace muchos años, pues no vimos cómo se abrió el Mar Rojo, el Jordán, la Peña, no, pero nosotros podemos ver las maravillas de Dios. ¿En dónde? Tan solo, pequeño, cuando despiertas, eres un milagro de Dios. Sí. Ahí se manifiesta el milagro de Dios. Y cuando dice Florecita, Dios permitió al pueblo, no quisiste entender, bueno, permito cosas que pasen, pero no te dejan solo. No. Dios nunca jamás nos va a dejar solo. No. Nos permite para que nosotros veamos en qué estamos mal. Sí, ¿no? Sí, por ejemplo, como papás nosotros, a lo mejor no podemos estar de acuerdo del todo con la actitud de nuestros hijos, con lo que nuestros hijos hagan, pero nunca los vamos a dejar de amar. Jamás. Y si nosotros como papás no nos dejamos de amar, pues Dios menos, porque Él es un Dios amoroso. Muy bien. Okay. En el 2:16 dice que después de que sus enemigos se levantaron contra Israel, dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a esos jueces. No, tampoco. Dice en el 18, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Así es. O sea, era un subir y bajar, subir y bajar. En el 3:7 nos habla acerca del primer juez. Ese juez se llamó Otoniel. Dice en el 3:7, se hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. La ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. En el 9 dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y levantó Jehová un libertador a los hijos de Israel y los libró. Este es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Caleb, no sé si se acuerdan, fue uno de los 2 espías que creyeron. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, o sea, sobre Otoniel. Dice, y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra él. Y bueno, dice que reposó la tierra durante 40 años, durante el tiempo que Otoniel estuvo como juez. Pero en el 12 nos dice otra vez, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. No entendieron. No. Y entonces Dios permitió que el rey de Moab se levantara contra Israel. En el 15 nos dice otra vez. Así que después yo creo que con más calmita en su casa pueden ir leyendo todo. No podemos leer todo, completamente todos los capítulos, porque sería muchísimo el tiempo que nos tardaríamos chiquitos. Dice en el 3:15, clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, de Benjamín. Era un benjamita, perdón, o sea, era de Benjamín. Bueno, este hombre mató a un rey, al rey de Moab, para librar al pueblo de Israel. O sea, él no salió a batalla como los otros jueces. Él solamente se tuvo una reunión con ese rey de Moab, y Ahod apuñaló a ese rey y lo mató. O sea, fue la forma en que Dios libró al pueblo de Israel
del rey de Moab. Sí. Y bueno, y después de eso, en el 4, nos habla de una juez. Es la única mujer que fue juez en ese tiempo. Ella es llamada Débora. Después de la muerte, en el 4:1 dice, después de la muerte de Ahud, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara. Dice en el 3, los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y oprimía con crueldad a los hijos de Israel. Sí, sufrían mucho. Ajá. Y dice que gobernaba en aquel tiempo una mujer llamada Débora, era una profetisa. Esta mujer acostumbraba a sentarse en las puertas de la ciudad, porque ahí era a donde ella hacía juicio. Y bueno, los hijos de Dios clamaron a Jehová para que los librara de ese rey de Canaán, y levantó a esa mujer, pero ella le habló a un hombre llamado Barak, y le dijo a Barak, oye, vamos contra este ejército. Dios ya dijo que nos ha dado a este ejército en la mano, pero él le respondió, iré contigo. Más en el 4:7 dice, ella dijo, iré contigo, en el 4:8 dice, Barak le respondió, si tú fueras conmigo, yo iré, pero si no fueras conmigo, no iré. O sea, Barak no quería ir solo contra ese ejército, él quería que fuera Débora con él, y ella le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cedes. Hubo una pelea ahí, el capitán huyó y llegó a la casa de una mujer llamada Jael, y esa mujer sabía quién era, sabía que él era el capitán de sus enemigos, pero lo que hizo ella fue esconderlo a él, cubrirlo con un manto para que no lo vieran, y cuando el hombre estaba pues confiado, ella lo mató. Y después ya le dijo a Barak lo que había pasado, y le entregó al capitán. Ajá. Pero bueno, las invasiones extranjeras que venían no eran ningún accidente. Dios lo permitía. Dice el libro de Jueces que venían de parte de Dios, pero también de parte de Dios venían sus rescatadores. Dios permitía el sufrimiento como consecuencia de la desobediencia. Y cuando las cosas se ponían intolerables, el pueblo clamaba y Dios les respondía. Dios les levantaba un juez para rescatarlos, pero nuevamente volvían a hacer lo malo. Ajá. Ellos volvían a hacer lo malo, volvían atrás otra vez, se olvidaban de Dios, y pues nuevamente volvía Dios a levantarles un juez. O sea, era sí, en un tiempo, sí. ¿Y cuántos jueces hubo? Pues fueron varios. 12. Ah, ok. Bueno, miren, yo estuve investigando, y una parte de la historia habla de 12 jueces, pero otra habla de 14 jueces. Entonces, como dice Florecita, es importante que leamos la palabra de Dios para, confirmar. Entre los 12 jueces se habla obviamente de Samuel, como bien lo comentaban, y de hecho saben que es importante que ustedes también investiguen quiénes son las personas que escriben los libros de la palabra de Dios. Se dice que jueces no hay alguien que se le atribuye a Samuel, pero es importante que ustedes que le digan a papito o a mamita, oye papito, mamita, vamos a investigar quién escribió el libro de jueces, quién escribió el libro de Ruth, quién escribió, y ustedes van conociendo más a fondo la palabra de Dios. Eso es importante. Importantísimo. Ok, bueno, el secreto de la supervivencia de Israel no estaba en esos héroes militares. No. El secreto de la supervivencia de Israel
era la mano de Dios sobre sus vidas. En todo tiempo. El amor persistente e incansable de Dios sobre el pueblo de Israel. Aunque ellos se olvidaban de Dios y olvidaban sus leyes y hacían lo incorrecto, Dios nunca dejó de amarlos. Así es. Dios les dio muchas oportunidades de comenzar nuevamente, una y otra vez, envió a jueces para rescatarlos, pero ellos volvían a hacer lo malo nuevamente y lo malo nuevamente. En el libro de Jueces, en el capítulo 1, dijimos que el primer juez fue Otoniel, y después Dios levantó a otro que se llamó Ahó, y después a Débora, y después levantó a Gedeón, que fue del que hablamos la clase pasada. Y bueno, vamos a ir conociendo cada uno de esos jueces. La entrada a la tierra prometida entonces estuvo llena de tropiezos. El pueblo de Israel hacía lo que los cananeos hacían. Dice la palabra de Dios que hacían lo malo. Y Dios permitía que sus enemigos vinieran contra ellos. Pero si Israel se arrepentía, entonces clamaban y los jueces, y bueno. El arrepentimiento de Israel nunca fue sincero. Si hubiera sido un arrepentimiento sincero desde la primera vez, no hubieran vuelto a cometer esos errores uno tras otro. Desde el primer momento se hubieran arrepentido y ya no hubiera pasado nada. O sea, Dios había prometido estar con ellos, vivir con ellos. Él no era un Dios lejano, Él vivía con ellos. O sea, pudimos leer en el capítulo 2 que el ángel de Jehová había hablado con ellos y les habían dicho nuevamente: no hagas pacto con ellos. Y dice que el pueblo lloró, pero o sea, su arrepentimiento nunca fue sincero. O sea, sí sintieron remordimiento a lo mejor, pero volvían a caer en lo mismo. Y pues muchas veces a nosotros también nos ha pasado lo mismo, ¿no, chiquitos? Porque muchas veces nos es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Y pues no podemos estar jugando con Dios. En el libro de Isaías 55 hay un versículo que me gustó mucho. Nomás déjenme lo encuentro. Bueno, mientras lo encuentran, yo les voy a platicar la diferencia de un arrepentimiento y un remordimiento. Por favor. ¿Sí? Bueno, miren. Cuando tú haces algo malo, que no estuvo muy padre que digamos, tú sientes una culpa. Vamos a poner un ejemplo. Se te ocurrió tomarle 5 pesos de la bolsa de tu mamá. Eso es una mala acción, pero tú te sientes mal. Sí. Y cuando tú la ves a tu mamá dices, ay, pero ¿qué crees? Pero no le dices nada más tú dices, ay, no, me siento Ni mal. le regresaste. Y ni le regresaste los 5 pesotes. Tú estás así, oh, ya, no, me siento muy mal. ¿Y qué crees? Que tu remordimiento te hace portarte bien, así bien, unos días. Pero ¿qué pasa? De repente te vuelves a encontrar en su bolsa de tu mamá, no 5, 10 pesotes. Dices, bueno, 10 pesitos menos agarro. Eso te hace volver a sentir culpable, eso se llama remordimiento. El arrepentimiento es cuando tú tomas los 5 pesos, le dices a tu mamá, perdóname, tomé 5 pesitos, se me hizo fácil, mamá, te pido perdón y no lo vuelvo a hacer. Eso es el arrepentimiento, cuando nosotros reconocemos que hicimos mal, nos pusimos a cuenta primero con papá Dios y con la persona que hicimos ese daño y ya no lo volvemos a hacer. Ese es el arrepentimiento, ese es el que quiere Dios, que nosotros nos arrepentimos, ay, me parezco a la frase. Arrepentamos. Bueno, que ya no lo volvamos a hacer. Eso es lo que quiere papá Dios, ¿sí? Ahora sí, ya, vamos con Isaías. Okay. A cada día nosotros tenemos la oportunidad de comenzar nuevamente como ese pueblo. Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas a cada día. Pero eso no va a ser siempre. Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia,
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Ahora, gracias a Dios, estamos en el tiempo de gracia. Sí. Podemos buscar al Señor y Él está cercano. Y sabemos que si lo buscamos, lo vamos a hallar. Sí. Pero va a llegar el momento en que ya no va a poder ser eso. Y entonces tenemos que estar a cuentas todos los días. Todos los días, porque nadie tenemos la vida segura, chiquitos, y no sabemos si el día de mañana vamos a despertar con vida. Y pues es importante el que estemos a cuentas con Dios, el que si la regamos, le pidamos perdón a Dios y que tratemos de ya no cometer esos pecados repetitivos que tal vez traigamos. Así es. ¿Y quieres agregar algo? Pues nada, que le tenemos que echar muchísimas ganas en el camino de Papito Dios. Sí. Como dice Florecita, estamos bajo la gracia de Dios y ¿saben qué es la gracia? Es un regalo. Nos está permitiendo Dios a todo su pueblo que lo reconozcamos. ¿Se imaginan si nosotros o tú hubieras vivido bajo la ley de Dios? No. Tenemos que aprovechar el amor que nos está dando el Señor a través de su bendita gracia y que es el momento de arrepentirnos, pequeños, de ya no hacer las cosas que no le agradan a Él. Es el momento de buscar. Mira, tú, así como Dios le dio la facultad a Débora de ser juez, Dios nos ha dado la facultad de hablar de su misericordia y de amor, de predicar de su palabra. De verdad, si ahora que tú tienes tus amigos por vía Facebook, que no deberías de tener Facebook, es la noche 12, no, pero si lo tienes, comparte de lo que ha hecho Dios en tu vida, comparte el amor que le tienes a tus papás, comparte que tienes el amor al prójimo, comparte el amor que te tienes tú a ti mismo. Es el momento, estamos en el momento de amor, de amar. Entonces, yo sí te invito, al igual que Florecita, de que ya dejemos de hacer cosas que no son agradables a Dios y que lleguemos al momento del arrepentimiento. Recuerda, el arrepentimiento es no volverlo a hacer, es dejarlo ya, fuchi, es todo guácala, vas para afuera. Eso es el arrepentimiento. Y volvernos a vestir con esa vestimenta que Dios nos ha puesto, blanca, hermosa. Así nos quiere el Señor, porque nos tenemos que preparar cuando Papito Dios diga, ya, es hora. Venga por su iglesia. Venga por su iglesia. Sí, entonces, aguas. Eso es todo. Ok, pues fue todo por nuestra clase, chiquitos. Sí. Esperemos que Dios haya hablado a sus corazoncitos de cada uno de ustedes y que la palabra quede grabada en sus corazones. Así es. Ok, pues vamos a despedirnos con oración. Vale. ¿Va? Ok. Buen Padre Dios, te agradezco esta mañana, Señor Dios, toda la misericordia de Dios que tienes con nuestra vida. Te agradezco, Padre, porque eres un Dios paciente con nosotros, Señor, porque nos amas, Dios, y porque nos guardas, Padre, aún, Dios, sabiendo, Señor, que no hemos hecho cosas, Dios, buenas delante de ti, Padre. Nuestras iniquidades están delante de ti, Señor Dios, y atestiguan, Dios, en nuestra contra, Señor. Pero te ruego, Padre, que nos perdones, Dios, a cada instante, Dios, que no tomes en cuenta, Dios, nuestro pecado, Señor Dios, que por favor, Padre, tu Santo Espíritu sea guiándonos, Dios, a cada día, Padre, a cada instante, Dios, a hacer lo correcto delante de ti, Señor Dios, y que también, Dios, si hacemos algo malo, Señor Dios, tu Santo Espíritu, Dios, nos muestre, Padre, nos haga sentir incómodos, Dios, delante de ti, y que nos pongamos a cuentas contigo, Padre, a cada momento, Señor. Por favor, guárdanos, Dios, y perdona, Dios, todas las veces que hemos sido como ese pueblo necio, Señor Dios, y que hemos hecho lo malo, Dios, una tras otra vez, Señor Dios. Por favor, perdónanos, Padre, danos la sabiduría, Dios, para caminar en tus caminos, Señor Dios, y hacer las cosas que a ti te agradan, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre, porque solos no podemos hacerlo, Señor. Por favor, te lo ruego, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, chicos,
Y